Por favor, tome asiento. Salmo 18. Usted ve allá arriba la inscripción del Salmo 18, que dice: al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo. Este salmo, como los salmos que estamos tocando en este mes, es un salmo que tiene una historia. El único problema con este salmo, o la única particularidad con este salmo, es que la historia de este salmo es una historia de la vida completa de David. Este salmo es un salmo que, si bien es cierto, para nosotros es un salmo hermoso, es uno de los salmos más grandes en su contenido en este libro de los salmos, pero también es una oración de este salmo que se repite en otra ocasión. Incluso cuando nosotros venimos a este salmo, tiene que venir a nuestra mente de inmediato, casi de inmediato, una referencia al Antiguo Testamento. Cuando nosotros leemos el Salmo número 18, viene de inmediato a nuestra mente el pasaje de 2 de Samuel 22. Ahora, si yo leyera el Salmo exactamente tal como está aquí en el Salmo 18, y yo les pidiera, por ejemplo, que leyeran 2 de Samuel 22 del 1 al 51, estaríamos hablando exactamente de lo mismo. No lo vamos a hacer ahora, pero sí puede llegar a casa y leer paralelamente 2 de Samuel 22 del 1 hasta el 51, y este salmo, el Salmo número 18, se dará cuenta de que hay cambios muy pequeños, matices distintos que tienen que ver con traducciones, pero es exactamente el mismo salmo. En la ocasión en que David escribe este salmo, lo escribe al final de su vida, después de que ha tenido esta batalla importante con los filisteos. Son sus enemigos constantes, enemigos, digamos nosotros en una manera muy coloquial, enemigos de cabecera. Siempre son los filisteos los enemigos de David. Después de una lucha increíble, impresionante con él, cuando está a punto de ser aniquilado el rey David, después de que sus ancianos, su gente le dice: no más nunca vas a salir con nosotros a la guerra, después de otra batalla, escribe este salmo. De tal manera que este salmo, de alguna manera, resume todo el tiempo en que el Señor le libró de diferentes enemigos, y también incluye el salmo un momento no solamente en la vida monárquica de David, sino incluso en la vida antes de ser rey, porque el salmo refiere que también cuando le libró de sus enemigos y también de mano de Saúl. Así que entonces abarca una gran cantidad de eventos, las guerras que cuando fue rey en la época monárquica, pero por otro lado también las batallas que libra cuando se defiende de Saúl. Cuando estaba preparando este texto, este sermón, pensé solamente reflexionar sobre los 3 versículos primeros. ¿Y por qué? Porque es un salmo muy extenso, pero era para mí muy importante hacer una especie de análisis de la teología bíblica de lo que está contenido en este capítulo, en los primeros 3 versículos. Déjeme decirle que desde el punto de vista de la teología, los que estudian teología, hay diferentes tipos de teología. Está la teología práctica, está la teología bíblica, está la teología sistemática, por ejemplo. Son como diferentes maneras de cómo observar la palabra. Cuando hablamos de la teología sistemática, es la sistematización de las doctrinas que están contenidas en la Biblia y que nosotros vamos estudiando de manera muy ligada. De tal forma que cuando estudiamos teología sistemática, estudiamos, por ejemplo, la antropología, estudiamos, por ejemplo, la soteriología, la cristología, estudiamos estos conceptos de teología
sistemática. Pero cuando hablamos de teología bíblica es distinto. Cuando hablamos de teología bíblica es que de la misma Biblia emanan enseñanzas bíblicas a partir de las narraciones. Hay una metanarrativa que empieza desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando hablamos de teología bíblica es estar estudiando el contenido bíblico y la aplicación teológica que el contenido nos provee a nosotros. La sistemática habla de las doctrinas contenidas, la teología bíblica habla del contenido bíblico y las enseñanzas que vienen hacia nosotros. Así que hoy quería yo hablar de un concepto de teología bíblica. Es muy importante, porque al hablar de este concepto de teología bíblica, nosotros vamos a tener una manera también de relacionarnos con Dios, una manera profunda de relacionarnos con Dios. Así que entonces será un tema, un texto, una predicación un poco temática a partir de la teología bíblica y del contenido de este pasaje de estos 3 versículos. Noten ustedes que en estos 3 versículos hay una serie de atributos que se rescatan de Dios. Hay una manera en cómo el autor David se refiere a Dios. Dice, por ejemplo, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, dice él. También dice Jehová, roca mía. Y también dice castillo mío. También dice mi libertador. Repite, fortaleza mía, en él confiaré. Añade mi escudo, la fuerza de mi salvación. También añade mi alto refugio. Así es que podemos nosotros notar en esta breve exposición de 2 versículos una gran cantidad de atributos de Dios, de menciones de Dios que son importantes que nosotros podamos analizar a la luz, pues ya dije, de la teología bíblica. Cuando hablamos de esto, tenemos que hablar entonces de los nombres que la Biblia recibe o que la Biblia le da a Dios. Así que vamos a hacer un breve comentario acerca de cómo nos relacionamos con Dios, cómo se relacionó David con Dios a partir de la terminología que utiliza para referirse a Dios. Los nombres de Dios son muy importantes, o las expresiones de Dios son muy importantes, y tiene que ver con la manera en que se relaciona un personaje o el pueblo con este Dios. Nosotros sabemos los nombres de Dios porque están en la Biblia, sobre todo los nombres en el Antiguo Testamento, y también hay nombres en el Nuevo Testamento. Cuando pensamos en los nombres en el Antiguo Testamento, viene a nuestra mente nombres importantes como Jehová, Yahvé, que es lo mismo. Viene a nuestra mente nombres como Adonai, Elcana, El Shaddai, Elión. Vienen nombres de esta naturaleza. Cada nombre tiene una intención del carácter de Dios, pero estamos hablando siempre del mismo Dios. Así que cuando en el Antiguo Testamento vemos de repente nombres de esta naturaleza, más en el idioma original, porque la traducción ya traduce los nombres y le dice Señor, Todopoderoso, Soberano, Jehová, Yahvé, etcétera, son nombres que están contenidos en la Biblia. Así que tenemos varios. Ya dijimos Jehová, Yahvé, Adonai, Elión, Elcana, El Shaddai. Son nombres con los cuales nosotros nos relacionamos, conocemos a Dios. Pero hay un nombre por encima de todos los que les he comentado, que es un nombre que se utiliza prácticamente para todas las cosas y para calificar a Dios dependiendo de la relación que tiene el hombre con ese Dios. Voy a poner un ejemplo muy de nuestros tiempos. Cuando nosotros nos empezamos a relacionar con una persona, tenemos una manera de referirnos a la persona. Por ejemplo, cuando mi esposa y yo éramos jóvenes y nos conocimos, déjenme decirles que para mí, al principio en mi adolescencia, decía yo era Gloria la insoportable. Entonces, aquí está ella, pero no me va a dejar mentir. No nos llevábamos como muy bien. Ahora, ¿a qué se debía esta referencia? Porque era la manera en cómo teníamos esta relación. Pero fueron pasando los años y luego nos hicimos novios. Y entonces ya el asunto cambió. Ahora ya no era Gloria la insoportable, ahora era Gloria la interesante. Y fue cambiando mi percepción dependiendo a partir de cómo me relacionaba con ella, y de tal manera que después fue Gloria mi vida. Ahora puedo decir, es la razón de mi vivir. Y empiezo a darle unos atributos. Es el mismo nombre, pero dependiendo del tiempo, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de todas las cosas, es que yo le llamo a ella de una manera diferente.
Pasa lo mismo con Dios. Cuando el hombre se fue relacionando con Dios en la revelación progresiva de Dios con el hombre fue relacionándose con Dios y fue dando distintos matices a esta relación que el hombre tenía con Dios. De tal manera, por ejemplo, que tenemos nosotros una mención de una manera de cómo se relacionaba el hombre con Dios con Abraham. Ustedes saben que Abraham había tenido el hijo de la promesa, Isaac, y Dios le había pedido que le diera a Isaac en sacrificio. Y ahí va Abraham e Isaac subiendo el monte, e incluso Isaac llevaba todo aquello que se necesitaba para el sacrificio. Todavía en el tiempo que iban caminando, Isaac le preguntaba a su padre, ¿y dónde está el sacrificio? Y constantemente Abraham decía, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Sabe la historia. Llegaron allá, estuvo a punto de sacrificar a su hijo y sale un carnero por allá y el Señor proveyó. A partir de ese momento, Abraham erige un altar allá y le llama a ese lugar Jehová Jireh, Jehová el proveedor. Se relacionó con el Señor como un Dios proveedor y a el Señor, para Abraham el Señor era su proveedor, Jehová Jireh. Muchos años después, Moisés va a tener estos encuentros con el Señor maravillosos y se va a relacionar con el Señor de una manera muy hermosa. Después de que cruzan el Mar Rojo y van a llegar, el pueblo tiene mucha sed y van a llegar a una extensión de agua. Esa extensión de agua se llamaba Mara porque era agua amarga. Cualquiera que tomara de esta agua se podía enfermar. El pueblo se empieza a quejar con Moisés, a decirle que por qué lo sacó de la tierra de Egipto, ahí tenían agua. Entonces Moisés ora al Señor, le dice, mira, aquel árbol, él agarra el árbol, lo tira al agua y el agua se endulza. Usted conoce la historia. Y a partir de este momento lo que hace Moisés es que le llama al Señor Jehová Ropé. Jehová es mi sanador. Porque esa es la manera en cómo se relacionó Moisés con el Señor en ese momento, y para él en ese momento era Jehová Ropé, Jehová mi sanador. Pero posteriormente en el capítulo 17, la referencia de Mar está en Éxodo 15, pero en el Éxodo 17 nosotros vemos otra vez la guerra contra los amalecitas. Iba a ir Moisés a la guerra contra los amalecitas. Ahí van. Iban comandadas, iban adelante en esta guerra, iba Moisés, Aarón y Hur. Además iba Josué, porque Josué era el que iba a batallar. Llegando allá a la cima en la montaña, dice la palabra del Señor que Moisés levantaba las manos y su vara, y cuando él levantaba los brazos, dice que Israel prevalecía sobre los amalecitas. Pero cuando él bajaba las manos, los amalecitas entonces dominaban sobre los israelitas, pero se cansó Moisés. Se cansó Moisés de tal manera que entonces Aarón y Hur, que estaban con él, levantaron las manos y sostuvieron las manos, sentado ya en una piedra Moisés, sostuvieron las manos de Moisés hasta la noche y vencieron a los amalecitas. En ese momento entonces, para Moisés, cómo se relacionaba con el Señor era Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte. Porque tenía una relación con Dios profunda. Esa circunstancia de su vida había hecho que él dijera Jehová Nisi. Vaya juntando los términos. Abraham le llamó Jehová Jireh. Moisés en Mara le llamó Jehová Ropé, Jehová es mi sanador. Moisés allá donde la batalla contra los amalecitas llamó Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte. En la época de los jueces, cuando Dios llama a Gedeón para luchar contra los madianitas, Gedeón tenía un problema y tuvo que poner a prueba al Señor. Le dijo, si eres tú, déjame que yo vaya por mi ofrenda y regrese. Recuerda la historia, se fue por la ofrenda, regresó después. Trajo pan, trajo carne, trajo un caldo, lo puso allá a la presencia del ángel. El ángel le dijo, ponlo todo allí, pon el pan y la carne. Ahora pon el caldo encima de la carne. Y con el báculo del ángel tocó aquel sacrificio y se quemó. Ahora, en ese momento Gedeón se da cuenta de que está hablando cara a cara con el Señor. El Señor le dijo, te voy a dar paz, vas a triunfar, vas a pelear con ellos como si fuera uno solo. Y a partir de este momento Gedeón al Señor, en esta relación maravillosa que tenía, porque estaba muy turbado, le dijo, Jehová Shalom, Jehová es mi paz. Así que para Abraham, Jehová Jireh; para Moisés, Jehová Ropé, Jehová Nisi; pero para Gedeón era Jehová Shalom.
¿Cuántos nombres tiene Jehová? Pero era la manera en que el hombre se relacionaba con su Dios, con este Dios maravilloso. Para Jeremías, Jehová, justicia nuestra. Jeremías 33:16 habla de que iba a mandar un renuevo que iba a ser justicia. Y entonces le llama Jehová, justicia nuestra. Para Jeremías era Jehová, justicia nuestra. David se relacionó con el Señor de una manera muy particular. El nombre preferido que David tenía para con el Señor era así, Jehová. ¿Y sabe qué? Para David Jehová era su pastor y nada le iba a faltar. Note usted cuántos nombres de Jehová. Para Abraham, Jehová Jireh. Para Moisés, Jehová Ropé, Jehová es mi sanador. Para Moisés también, Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte. Para Gedeón era Jehová Shalom, Jehová es mi paz. Para Jeremías, Jehová justicia nuestra. Para David, Jehová era su pastor. ¿Por qué tantos nombres? Porque en la teología bíblica, la manera en que se relaciona a Dios con el hombre tiene una manera distinta de percibir el poder soberano de un solo Dios. Ellos habían recibido la instrucción de que Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. No eran muchos dioses que participaban dependiendo de las circunstancias como hoy tenemos. Hoy tenemos diferentes dioses para diferentes cosas. La Iglesia Católica Romana, que es la mayoritaria, tiene diferentes cosas o diferentes altares para orar a diferentes asuntos. Hasta ponen santos de cabeza. Tienen diferentes puntos a donde orar, a donde dirigirse para diferentes cosas. Nosotros tenemos un solo Dios maravilloso, un Dios poderoso, un Dios con el que nos relacionamos y que le llamamos de maneras diferentes. Cuando Él nos hace librar una batalla, podemos orar a Jehová Nisi, es nuestro estandarte. Cuando estamos turbados y el Señor nos da paz, estamos relacionándonos con Jehová Shalom. Cuando estamos enfermos y nos da la salud, entonces estamos relacionándonos con Jehová Ropé. Cuando algo nos falta y pedimos al Señor que cubra nuestra necesidad, estamos orando a Jehová Jireh. Cuando estamos pensando en la justicia a través de Jesucristo, estamos pensando en Jehová, justicia nuestra. Cuando nos damos cuenta de que el Señor está proveyendo por nosotros todos los días, hablamos de un Jehová, nuestro pastor. Y de esa manera, entonces, los hombres de Dios se van relacionando con Dios a partir de las experiencias que tienen con Dios. Nosotros cuando oramos, normalmente oramos siempre al Dios poderoso y siempre nos referimos a Dios de la misma manera. Cuando pensamos en los atributos de Dios, cuando pensamos en estas cualidades perfectas de Dios, estamos nosotros hablando de un Dios que no solamente es Dios nuestro, no solamente es Dios Padre. Tenemos una gran cantidad de lenguaje en la Biblia que podemos utilizar para referirnos al Señor, a este Dios maravilloso con el cual nos relacionamos y que a través de los adjetivos que nosotros le damos es la manera como nos relacionamos con Él. De esta manera, en el Salmo 18, lo que hace David es que le da calificativos a la manera como él, a lo largo de su vida, se relacionó con el Señor. Por eso, David, al final de su vida, tiene una sola conclusión. Te amo, Jehová. Te amo, Jehová. ¿Cuántas experiencias no ha vivido David? ¿En cuántas situaciones tan difíciles no estuvo David? ¿Cuántos momentos de la vida de David no fueron suficientemente importantes como para decir no más, ya no quiero ser rey, ya no quiero seguir adelante? ¿Cuántas vidas perdidas de su propia familia? ¿Cuántas experiencias terribles en su propio seno familiar? Con todo, al final de su vida, él dice, te amo, oh Jehová. Lo único que puede percibir David en las experiencias de las batallas, de las luchas, de todo lo que libró el Señor, es ver hacia atrás y decir, sigo aquí, me ha librado, sigo de pie, sigo en esa relación preciosa con mi Señor. Y entonces la conclusión es, te amo, oh Jehová. Muchas personas terminan su vida más bien no amando al Señor, más bien queriéndose alejar del Señor, porque no se relacionaron con el Señor de la manera correcta. Pero David había resultado al final de su vida diciendo, te amo, oh Jehová.
Pero ¿cómo se relacionó David con él? Dice David: Jehová, fortaleza mía. Cuando habla de fortaleza, no está hablando de fuerza, sino de refugio. No está diciendo fortaleza mía es que Él me ha dado mucha fuerza. No, sino que me ha refugiado. Fortaleza tiene que ver pues con un lugar en donde uno se puede esconder atrás y ser cuidadoso o ser cuidado de las balas de los enemigos. Una fortaleza en nuestros tiempos o en los tiempos de la historia de hace muchos años eran aquellas murallas altas en donde uno se podía refugiar y entonces estaba en la fortaleza. Era un castillo, era una casa, era un lugar grande en donde se podían refugiar. Era la fortaleza. No porque ellos fueran fuertes, sino porque tenían un resguardo. Viene a nuestra mente cómo el Señor ha prometido a su pueblo que Él nos va a cuidar bajo la sombra de sus alas. Cuando pensamos en esto, entonces nos damos cuenta cómo David se relacionaba con Dios y dijo él: te amo, oh Jehová, porque me has refugiado, fortaleza mía, has sido mi fortaleza. Me puedo refugiar en una fortaleza hecha con piedra, pero es mejor estar refugiado en el Señor, porque el Señor es fortaleza nuestra. No solamente porque nos da fuerza, sino porque nos protege de los dardos del enemigo. Dice David: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. También Jehová, dice él, roca mía y castillo mío, haciendo la misma referencia. Roca mía y castillo mío tiene que ver pues con ese lugar en donde se guarecían en la guerra. Déjeme decirle que en la guerra de aquellos tiempos, cuando los lanceros se les acababan las flechas, porque se les acababan, no era como armas de fuego que había que recargar balas, pero eran flechas, y cuando se les gastaban las flechas, había una persona dentro de la batalla que recogía flechas, o de los enemigos o los propios. Las flechas que estaban lanzadas y que estaban tiradas al piso, se escondían detrás de una roca, acumulaban flechas, y los que estaban en la lucha se escondían atrás de la roca, cargaban sus bolsas de flechas, y entonces seguía la batalla. Salían, se les acababan y regresaban. Cuando habla el Señor, cuando habla David acerca de Jehová, roca mía y castillo mío, tiene que ver con esto, con que se refugia detrás para cargar otra vez sus armas y salir otra vez a la batalla. Dice: Jehová, roca mía y castillo mío. Recuerde usted que David era rey y tenía su castillo, pero Dios era su castillo. Jehová, dice David: te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío. Dice, y además, dice, mi libertador. Mi libertador, no solamente desde el punto de vista de la vida, sino desde el punto de vista espiritual. Es el libertador. Jehová, mi libertador. Un día valdría la pena orar así, ¿no? Te amo, Jehová, mi libertador, porque nos liberó de la esclavitud del pecado y nos trajo al reino de su amado Hijo. Así que él entiende esto y se relaciona con Dios así. Le dice: fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador. Pero no solamente esto, sino que además le dice: Dios mío, otra vez fortaleza mía, por tanto en él confiaré. Un hombre ya grande, después va a censar al pueblo, cuenta la historia en 2 de Samuel, pero un hombre ya que va a entregar el reino, que va a morir ya, y todavía él dice: en él confiaré. Su vida está acabando y seguía confiando en el Señor. ¿Cuándo es tiempo de dejar de confiar en el Señor? La respuesta es nunca, hasta el último aliento de la vida. David decía: fortaleza mía, en él confiaré. Añade otras expresiones. Dice David: mi escudo, el que me protege durante la batalla de las flechas del enemigo, mi escudo. Y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Vea nada más cómo el salmista puede referirse al Señor de una manera tan hermosa. La fuerza de mi salvación. Implícitamente, y en el idioma original está más claro, porque David sabía que por él mismo
por su propio esfuerzo, por su propia lucha, por sus propias estrategias, no podía obtener la salvación. Esta salvación tenía que ver solamente, podía venir de Dios. A él no le interesaba su propia vida, tanto física como su vida espiritual. Acuérdese que él era un hombre conforme al corazón de Dios y se refiere al Señor como la fuerza de su salvación. Dice, mi alto refugio, otra vez refiriéndose al resguardo del Señor. David concluye esta idea. Por lo tanto, todas estas cosas, dice él, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Sabe que la manera o la conclusión que nosotros tenemos después de saber cómo nos relacionamos con Dios y qué es lo que representa a Dios para nosotros es invocar a Jehová, quien es digno de ser alabado? Nadie más que Jehová es digno de ser alabado por todo lo que Él es para nosotros, por todo lo que representa en nuestras vidas, por todo lo que ha hecho por nosotros, digno de ser alabado. En esta iglesia, el único que es digno de ser alabado es Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, escudo y fuerza de mi salvación y mi alto refugio. Él es el único digno de ser alabado. Y David va a morir, y va a morir alabando el nombre del Señor. Así que le voy a repetir. Para Abraham, Jehová era su proveedor, Jehová Jireh. Para Moisés fue su sanador, Jehová Ropé. También para Moisés fue su estandarte, Jehová Nisi. Para Gedeón fue su paz, Jehová Shalom. Para Jeremías su justicia, Jehová justicia nuestra. Para David, su pastor, Jehová es mi pastor. Pero además, fortaleza mía, roca mía, castillo mío y mi libertador, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. La pregunta que tengo para ustedes es, y para ustedes, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Dios? ¿Es un ente ininteligible? ¿Es un ser que está en la imaginaria nada más? ¿Es un Dios el cual nos contaron historias de pequeños pero que no tenemos ninguna relación con Él? Tenemos que tener una relación con el Señor profunda y entonces orar con conciencia en este Señor maravilloso y decirle como David, te amo, oh Jehová. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Que el nombre de Jehová, que el nombre del Señor sea bendito en esta iglesia por siempre, porque es nuestro Señor y al cual nosotros amamos. Vamos a orar. Señor, tú te has manifestado a nosotros de muchas maneras, al hombre en general. Y un día te manifestaste a Abraham como su proveedor. También lo puedes hacer con nosotros, hoy lo haces constantemente. Te manifestaste a Moisés, Señor, como sanador. Lo has hecho con nosotros también. También te manifestaste a Moisés como su estandarte. También nosotros libramos batallas. Para nosotros también eres nuestro estandarte, Jehová Nisi. Con Gedeón te manifestaste como este Jehová de paz. A nosotros nos has dado la paz que sobrepasa todo entendimiento. Para Jeremías fuiste justicia nuestra. Y nosotros hemos encontrado justificación en Cristo Jesús, por lo tanto también eres justicia nuestra. Para David fuiste el pastor, para nosotros también. Eres nuestro pastor y nada nos faltará. Te amamos, Jehová, fortaleza nuestra. Jehová, roca nuestra y castillo nuestro y nuestro libertador. Dios mío, fortaleza nuestra, en ti confiamos. Nuestro escudo y la fuerza de nuestra salvación, nuestro alto refugio. Invocamos tu nombre porque es digno, el único digno de ser alabado. Que tu nombre sea bendito por siempre en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Estemos de pie, hermanos, para recibir la bendición
de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Tome asiento.